Hola jovencitos y jovencitas, esta es la última clase de nuestro curso, Inmunología de Trasplantes. Bueno, ¿qué es un trasplante? Es cuando se toman células, tejidos, órganos, lo que se llama injerto, de un individuo que es el donante, y se le implantan en otro individuo, o incluso otro lugar del mismo individuo, si es que el huésped es el mismo receptor, ¿no? Por ejemplo, la transfusión es un tipo de trasplante que es el más común de todos, donde se ponen plasma o células sanguíneas en circulación en una persona. Muy corrientes, salvavidas, ¿verdad? Pero los trasplantes tienen una amenaza para su sobrevivencia y es el sistema inmune como tal. Entonces eso es algo que en ese tema es lo que nos vamos a centrar hoy. Aquí vemos órganos trasplantados y enfermedades que les ocasionan. Por ejemplo, trasplante de riñón por insuficiencia terminal, ¿no? El de más sobrevivencia en cuanto a órganos, corazón, insuficiencia cardíaca terminal por insuficiencia cardíaca, pulmón o corazón o corazón pulmón, por hipertensión pulmonar, por fibrosis quística, hígado, por cirrosis, cáncer, presía biliar, córnea, por distrofia, queratitis, páncreas o islotes, por diabetes, médula ósea, por inmunodeficiencia, por leucemia o por, por inmunodeficiencia en esencia. Intestino delgado, este es el de menos sobrevivencia de todos, por cáncer, piel, quemaduras. Normalmente este pues es un trasplante que se hace en la misma persona. Y ustedes ven aquí la sobrevivencia del injerto y observan que a 10 años, por ejemplo, en estos, el que menos sobrevivencia tiene, alrededor de un 30%, es el de pulmón. Aunque en que, como ya dijimos, el de menos sobrevivencia de todo, el más difícil, es el intestino. Pero el de pulmón es el de menos sobrevivencia y quiero que tengan eso presente porque al final vamos a hacer un comentario sobre eso. ¿No? 10 años. Y el de mayor sobrevivencia, como habíamos mencionado, es el de riñón, ¿no? Alrededor de un 60%, y corazón también. Hay diversos tipos de injertos, lo que llamamos el injerto autólogo, ¿no? Que es el caso en donde se coloca tejido de un lugar a otro, pero en el mismo individuo, como habíamos mencionado ahora. Por ejemplo, hacer trasplante de piel en quemaduras o reemplazo de arteria coronaria utilizando venas afenas, ¿no? Se llama el autólogo. El injerto singénico, cuando se utilizan individuos genéticamente idénticos, ¿no? Entonces, en este caso serían gemelos, ¿cierto? Gemelos idénticos. O cuando se hace, que ya lo habíamos hecho dentro de los experimentos de Medawar para descubrir lo de la tolerancia neonatal, que utilizaba cepas en ratones, y dijimos pues que una cepa, cuando se califica en ratones o en animales que pertenecen a una misma cepa, lo que uno está diciendo es que son muy similares genéticamente. Injertos halogénicos, ¿no? Cuando se pasa de un individuo a otro, ¿cierto? Pero que son genéticamente diferentes, ¿cierto? Y xenogénicos, que ya es de diferente especie, ¿no? Trasplantes entre miembros de diferente especie. ¿Por qué el rechazo de trasplantes? Entonces ya dijimos que el
factor fundamental es el sistema inmune. Y es porque las células trasplantadas se pueden reconocer como propias o extrañas, ¿no? Fundamentalmente por el rol que juegan las moléculas MHC, que son demasiado, extremadamente polimórficas y que, como ya sabemos, se expresan de manera codominante. O sea, se expresa la versión paterna como la materna. ¿Qué es lo que uno hereda de los padres? El haplotipo. ¿Por qué dijimos eso? Porque están muy cerquita esos genes el uno del otro y por tanto no se recombinan. De tal manera que encontrar individuos no relacionados genéticamente histocompatibles, pues es bastante complicado, ¿no? Es bastante difícil, bastante, o sea, no es muy corriente, ¿no? Por eso hay individuos que están en lista de espera para trasplante e incluso mueren primero esperando el trasplante antes de que consigan al histocompatible. Esto es lo que sucede, ¿no? En el rechazo de trasplante, que es una respuesta mediada por célula T contra el injerto. Entonces aquí tenemos, pues, ustedes ven, este es un injerto de piel a un receptor singénico. Dijimos que singénico es prácticamente idéntico, entonces hay este ratón que es de la misma cepa que de este, se le saca piel y se le coloca este y miren, como es idéntico, entonces el trasplante no es rechazado, como ustedes lo ven aquí, ¿no? Sobrevivencia completa. Ahora, si es un trasplante halogénico o halográfico, pues, halogénico, entonces ustedes ven que de esta cepa se le pasa a este que es de otra cepa y se configura un rechazo completo en cuestión de pocos días, ¿no? ¿Sí ve? Se rechaza completamente. Y ahora, este es otro experimento muy interesante porque a este mismo donante, ¿no?, que ya fue cebado en el anterior experimento, se le vuelve a colocar un injerto y observen que ya no demora tanto en montarle la respuesta, ¿no? El rechazo, este rechazo es mucho más rápido, como lo muestra la gráfica, ¿no? En cuestión de una semana ya está rechazado. Entonces, ¿cómo demostrar qué era lo que lo ocasionaba? Entonces hicieron este experimento, transferencia de células T, acelera el rechazo de un donante sensible a un receptor virgen. Eso ustedes lo ven. Este ratón, que ya había sido sensibilizado frente al injerto de esta cepa, le colocaron estas células T a este receptor virgen y le colocaron el injerto de piel de la otra cepa. Y observen que el rechazo fue rapidísimo. O sea que claramente había lo que estaba ejerciendo el rechazo o quien estaba involucrado en el rechazo eran las células T. Entonces, todos los injertos, a excepción de los antiinjertos, pues se van a identificar como proteínas foráneas y se van a destruir por el proceso de rechazo de injerto, lo que llamamos es rechazo de injerto. Incluso injertos ingénicos entre individuos idénticos pueden expresar diferencias antigénicas reconocibles por mutaciones somáticas. Ustedes saben que cada individuo, por su propia historia de vida, ¿no?, y porque las polimerasas cometen errores, pues termina uno haciendo mutaciones. Entonces, los gemelos, por más idéntico que tengan su genoma, por el hecho de que son multicelulares y continuamente tienen que estar reproduciéndose y por el estilo de vida, pues van a aparecer mutaciones somáticas, ¿no?, que van a expresar
proteínas, pues, ligeramente diferentes por esas mutaciones. Entonces, por eso está esto aquí resaltado, mire. Por esta razón, todos los injertos, excepto autoinjertos, deben recibir inmunosupresión durante toda la vida para evitar reacciones de rechazo. Y este es el efecto iatrogénico a veces de los injertos, o más bien la morbilidad asociada, ¿no?, de los injertos. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos, aquí aún un completo acoplamiento MHC no asegura sobrevivencia del injerto. Aquí hay sobrevivencia del injerto. Cuando es alogénico no hay, se rechaza rápidamente, ¿no? Pero injerto de piel a un antígeno H menor, que se llaman así, es a un receptor incompatible. Mire lo que sucede. Varios, y aquí no estamos hablando de 19 meses, 2 meses alrededor, hay un rechazo completo del injerto por estos antígenos menores H incompatibles, ¿no? ¿Qué son estos antígenos H? Péptidos derivados de proteínas polimórficas celulares, que ya dijimos por qué difieren entre individuos, incluso gemelos. Entonces aquí lo tenemos. Este es el donante. Acuérdense, el proteosoma procesa proteínas, ¿verdad? Y en el contexto MHC, clase 1 las va a presentar. Como la ven aquí, ¿no? Pues aquí está presentando esta proteína. Aquí resultó este péptido. Y seguramente de alguna parte del otro lugar de la proteína resultó este péptido. Pero entonces en el receptor, observe, hay diferencias pequeñas entre la proteína y polimorfismo, así sean gemelos, parece una mutación, entonces ustedes ven que este va a reconocer una variante del, ¿no es? De la proteína, que en esencia es idéntica, pero por una mutación somática aparece una variante. Y por supuesto, la posibilidad de un clon que luego rechace finalmente el injerto. ¿Cómo ocurre esta reacción de rechazo? Bueno, difiere dependiendo del tejido involucrado, pero lo importante es que siempre desarrolla especificidad y memoria. El punto es que el injerto se vasculariza, eso pues, para poder que pegue, el injerto tiene que vascularizarse. Pero a medida que eso ocurre, las células CD4 y CD8 migran hacia el injerto, se sensibilizan y proliferan y dan respuesta a diferencias de histocompatibilidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de un injerto de piel, tenemos las células de Langerhans como APCs, ¿no?, que migran, pues, hacia los ganglios de drenaje, ¿no?, ¿cierto? Y aquí se encuentran con células que los van a activar, que se van a activar, ¿cierto? Que se van a sensibilizar y luego viajan estas células efectoras hacia el lugar donde fue por vascularización, a donde el lugar que ocurre el injerto, y lo terminan destruyendo. Entonces, en la fase efectora del rechazo, las citoquinas provenientes de T-helper pues juegan un papel crítico, ya que, como ustedes saben, orquestan la respuesta, estimulan macrófagos, células T citotóxicas, y también inducen la producción de anticuerpos por linfocitos B, como lo ven aquí, que terminan
motivando especialmente la producción o la activación de macrófagos o natural killer a través de lo que se llama la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Observen que en el injerto, este es el injerto, ¿no? Este es el injerto. Esta es la célula T helper del receptor. Observen que estas citoquinas, interferona alfa, factor de necrosis tumoral alfa y factor de necrosis tumoral beta, que inducen uno de los efectos de estas citoquinas es inducir a que se exprese en mayor proporción las MHC. Entonces, claro, al injerto lo vuelve más visible, ¿no? ¿Y cómo es la destrucción? Entonces, propiamente en macrófagos, ¿no? Destrucción. CTL, que es la principal, ¿cierto? También destruye. Y la ADCC por parte de Natural Killer o macrófagos. Y también puede darse lisis directa por anticuerpos, pero no es tan relevante. ¿Cómo es el mecanismo de rechazo del injerto? Pues aquí lo vemos. Dentro de las 24 o 48 horas después del injerto, las células dendríticas, ojo con esto, que residen dentro del órgano donante, ¿cierto? O sea, son las del donante, migran al tejido linfoide regional del receptor, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿cierto? Migran hacia el ganglio hacia el ganglio, pues, de drenaje del individuo que recibió el injerto. En el ganglio linfático, entonces, se estimulan las células T aloreactivas, las TCD4 y las TCD8. Y estas células T activadas, pues las CD4 especialmente, producen citoquinas, como interleuquina 2, interleuquina 4, ¿no? Interferón gamma. ¿Qué van a hacer? Estas células T, por esa activación, van a proliferar y se van a diferenciar. Estos linfocitos T activados pueden causar lo que se llama lisis directa. Como vamos a ver, hay dos vías, la vía directa y la vía indirecta, ¿no? Y y destruir directamente al injerto. ¿Quién? Los CTLs. O producción local de citoquinas que inducen una reacción de hipersensibilidad del tipo retardado, ¿no? Estas citoquinas, las que ya mencionamos, ¿cierto? Estimulan la activación y el reclutamiento de macrófagos y eosinófilos, ¿cierto? Inducen respuesta celular y pueden secretar mediadores solubles inflamatorios que destruyen a la célula blanca. Esta célula está activada, proveen ayuda a las células B para que produzcan aloanticuerpos, como ya lo mencionamos o lo mostramos en la diapositiva anterior. Entonces, ustedes ven aquí, se ve. Esto que vimos aquí es lo que se llama el rechazo agudo por lisis directa. El rechazo es generalmente pues una función de la rama de células T, ¿no? Es la fundamental T de respuesta inmune. Cuando células espectadoras, especialmente macrófagos, a menudo son reclutados después de liberación de mediadores de células TCD4 activadas. Células TCD4 ayudan pues a la diferenciación de otras células efectoras citotóxicas TCD8 que finalmente lisan las células del injerto. Esto es lo que les decía, hay como los mecanismos de reconocimiento de los injertos. Bueno, naturaleza, número y tipo de células activadas y a menudo la gravedad del rechazo depende de la manera en que las células TCD4 ven o interactúan con los alo-MHCs, ¿no? O sea, ya sea que sea directamente, ¿qué quiere decir directamente? Que no hay procesamiento del antígeno en las APCs del donante, o indirectamente, que es cuando ocurre el procesamiento del antígeno por las APCs del receptor. Aquí creo que me equivoqué, ¿no? Sin procesamiento del antígeno, las APCs del receptor. Aquí lo vemos. Entonces, aquí tenemos, vamos a
a explicar bien la gráfica. En azul tenemos el riñón del receptor y este fue el del donante. Se coloca en rojo para mostrar que proviene del donante. Entonces, miren lo que sucede. APCs del donante migran al ganglio linfático de drenaje y estimulan a la célula T receptora aloreactiva. Como lo ven aquí, miren, esta célula es del donante, ¿no? Y le presenta péptido a una célula T aloreactiva que la va a activar y entonces esto va a tener como consecuencia que destruye directamente, lisis directa del injerto. Por eso aquí me equivoqué, cuando les envié la diapositiva lo corrijo. Sin procesamiento del antígeno de las APCs del receptor, ¿ok? Ahora, el método indirecto es que APC del receptor procesan y presentan péptidos derivados del donante, como ustedes ven aquí, mire, por eso el color, ¿no? Del donante. Las procesan y los presentan. Y entonces, ¿qué hay? Hay un reconocimiento indirecto, como ustedes lo ven aquí. ¿De acuerdo? La APC es del receptor, pero está presentando una proteína del donante. Y esta pues toma más tiempo, el reconocimiento indirecto. Vamos a ver un poquito más en detalle lo del reconocimiento directo. Pues ocurre cuando células T del receptor reconocen moléculas MHC foráneas del donante. ¿Ok? Células T del receptor. Bien, reconocen moléculas MHC foráneas del donante, como lo vemos aquí. Esta es la célula, la APC del donante, ¿no? ¿Lo vemos? Aquí tenemos péptido del donante y la célula T del receptor reconoce esto. Lo reconoce como algo extraño. La respuesta es muy rápida, ¿no? Por eso es el evento iniciador, pues, del rechazo agudo del injerto. En cambio, el rechazo del injerto a través de un reconocimiento indirecto, observen lo que sucede, miren. Esta es la APC del receptor que está procesando una proteína del injerto, como lo ven aquí, por eso el color diferente. Entonces termina presentando un péptido, ¿no? Que es derivado de una proteína del donante, ¿no? Entonces, claro, aparece un clon de células reactivas frente a este péptido y la célula T se activa y va a rechazar al injerto. Pues aquí lo decíamos, ¿no? El reconocimiento indirecto ocurre cuando células T reconocen péptidos derivados de antígenos del donante presentados por moléculas MHC propias. Acuérdense que estamos hablando de APCs del receptor. Se cree que este es el reconocimiento importante en la disfunción crónica del injerto, quizá en parte debido a dos factores: a que provee células T que ayudan a que las células B produzcan haloanticuerpos, por un lado, rechazo por anticuerpos, y por otro lado porque, y ojo con esto, activa células T reguladoras. Estas juegan un rol fundamental en el rechazo del injerto, que pueden actuar limitando el daño del injerto y promoviendo tolerancia. O sea, si se disminuye la población de células T reguladoras, el destino del injerto va a ser el rechazo. En cambio, si se promueve, si se incrementa, va a haber más posibilidad de tolerancia. Muy bien, entonces aquí vamos a ver las clases diferentes de rechazos de injerto, ¿no? Se clasifican pues estas clases de acuerdo al tiempo de activación y al tipo de mecanismo efector que predomina. Entonces,
El hiperagudo, el tiempo es en cuestión de minutos, horas, y ocurre por anticuerpos preexistentes frente a células del donante y complemento, o en los eventos, por ejemplo, de injerto xenogénico, ¿no? Que es entre especies diferentes. Tipo de rechazo acelerado, ¿no? Tiempo necesario en cuestión de días, el tipo de rechazo acelerado. Reactivación de células T sensibilizadas previamente, ¿no? Como en el experimento de las cepas diferentes de ratón. Tipo de rechazo agudo, ¿no? El agudo, en cuestión de días hasta semanas, y la causa es, pues, que toma tiempo a que haya una activación primaria de las células T. Y el crónico puede tomar hasta años. Las causas son poco claras, pero están involucrados anticuerpos inmunocomplejos, reacciones celulares lentas, recidiva de la enfermedad general incluso. Bueno, entonces hablemos del rechazo hiperagudo. Como aquí lo tenemos explicado, se caracteriza por oclusión tromboica del injerto, como lo ven aquí, ¿no? Comienza en minutos, horas después de la anastomosis, ustedes saben lo clave, a que se establezca la circulación. Anticuerpos preexistentes en circulación del huésped se unen antígenos endoteliales del donante, aquí lo ven, ¿no? Estos son los anticuerpos preexistentes que reconocen haloantígenos, que llevan a que se active la cascada del complemento, y ustedes saben que hace la activación de la cascada del complemento MAC, ¿no? Y ADCC, muy común en respuestas en otras plantas, o como sucede aquí, ahorita lo explicamos. Pero entonces, ¿qué son los puntos importantes respecto al rechazo hiperagudo? Que hay anticuerpo preformado, que hay activación del complemento, que hay marginación de neutrófilos, que hay inflamación, respuesta inflamatoria, y se forman trombos, que es lo que cierra, ¿no?, la circulación, la tapona, y se da la muerte del injerto. Entonces aquí lo vemos. Este es un riñón normal, pues injertado, ¿cierto?, trasplantado en paciente con un defecto de riñón, pero el receptor tiene anticuerpos preexistentes contra antígenos del donante, como lo muestran aquí. Entonces, estos anticuerpos contra los antígenos del donante se unen al endotelio vascular del injerto e inician una respuesta inflamatoria que termina taponando el vaso sanguíneo, como lo ven aquí, ¿no? Y mejor aquí se ve. Entonces, ¿qué sucede? El injerto es finalmente rechazado, ¿no?, porque no hay oxigenación, ¿verdad? Bueno, rechazo agudo. Entonces, ¿cómo es el tema del rechazo agudo? Hay lesión vascular y parenquimal mediada por células T y también por anticuerpos, que comienza usualmente después de la primera semana del trasplante, si no hay terapia de inmunosupresión. Ojo, este es el tema, ¿no? Si no hay terapia de inmunosupresión, por más histocompatibles que sean, termina habiendo rechazo. Incidencia es alta del rechazo agudo, imagínense, un 30% para los primeros 90 días. Entonces, ¿cómo se da? Aquí vemos las células del parénquima, ¿no? Parenquimales. Aquí lo vemos. Estas son células endoteliales. Y es mediado, pues, por células T, por macrófagos, por anticuerpos. Hay daño a nivel de los miocitos y el endotelio, y hay respuesta inflamatoria. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Respuesta inflamatoria, y bueno, aquí no se ven muy bien las células T, pero son las que inician, pues, la destrucción. Ah, bueno, aquí está, ¿no? Esta es la célula T aloreactiva. Frente al parénquima. Bueno, rechazo crónico
Ocurre en la mayoría de trasplantes de órganos sólidos, corazón, riñón, pulmón, hígado. Nosotros vimos la estadística al inicio, ¿no? Que, por ejemplo, pulmón en cuestión de 10 años sobreviven solo un 30%. Es caracterizado este rechazo por fibrosis y por anormalidades vasculares que llevan a pérdida de la función del injerto en un periodo prolongado. Entonces, aquí lo vemos, el rechazo del injerto crónico es mediado por macrófagos, células T, por hiperplasia concéntrica medial, miren lo que ocurre. Y hay una reacción crónica del tipo retardado, hipersensibilidad del tipo retardado. Entonces aquí vemos pues la célula T a lo reactiva, ¿cierto? Que genera pues las citoquinas, ¿no? Para que se exprese más la MHC, ¿no? Se vuelve más visible a las células T y las células T comienzan a hacer el daño junto con los macrófagos. Bueno, muy bien. Entonces ya vimos que hay rechazo hiperagudo, rechazo agudo, rechazo crónico, fundamentalmente. Pero hay un caso especial de trasplante, que es el de médula ósea, donde se configura una situación patológica que se llama enfermedad de injerto versus huésped. Pues claro, médula ósea es fuente de células madre pluripotenciales hematopoyéticas, de tal manera que se utilizan para reconstituir células mieloides, eritroides y linfoides en un individuo que, por ejemplo, las haya perdido esas células por cáncer o por quimioterapia. Entonces, ¿qué hacen? Reemplazo de médula ósea. Entonces, en el trasplante de células óseas, pues se trasplantan células primordiales o células STEM hematopoyéticas, pero si no hay cuidado, el receptor va a recibir células T maduras también, ¿no? Células T maduras provenientes de la madre, ¿no? Ahorita lo vamos a mostrar mejor. Estas células T reactivas son activadas por células dendríticas del receptor y pueden ocasionar lesión difusa de tejidos, lo que se conoce con el nombre de enfermedad de injerto contra huésped, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si no hay células dendríticas porque se hizo la cosa bien en el receptor, las células T donadas ahora solo van a haber células dendríticas derivadas del donante y no son activadas. O la otra estrategia, como vamos a ver acá, ¿no? Para evitar en el receptor enfermedad de injerto versus huésped es necesario eliminar linfocitos T maduros que provienen de médula ósea del donante antes del trasplante, como lo vemos aquí. Trasplante de médula ósea alogénico. Entonces ustedes ven, este es el donante sano, ¿no? Histocompatible. Se le toman células madre, bien sea de médula ósea propiamente o de sangre, pero observen que ahí van, por supuesto, van células T maduras. Entonces, ¿qué se hace? Se separan, ¿no? ¿Qué es lo que es importante? Separar a las células madre. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Se separan y se incuban con anticuerpos. O sea, son los anticuerpos los que lo van a atrapar, como lo ven aquí. Entonces, como las células madre son atrapadas por los anticuerpos, ¿no? Luego se hace el lavado y quedan solo las células madre, que luego se purifican, se diluyen y se le meten al receptor. Bueno, ¿qué es lo que causa la enfermedad injerto versus huésped? Puede causar muerte extendida de células epiteliales, acompañarse de rasquiña, ictericia, diarrea, hemorragia gastrointestinal. Listo, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que garantizar hoy día para poder que los injertos no se rechacen de manera hiperaguda o aguda? Lo que hay que hacer es pruebas de compatibilidad de tejidos, ¿cierto? Estos diversos test de laboratorio se utilizan para reducir riesgo de rechazo inmunológico durante el trasplante. ¿Cuáles? ¿Cuáles son estas pruebas? Pues lo primero, tipificación sanguínea ABO, tipificación HLA,
tamizaje para anticuerpos preformados y reacción cruzada. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces luego sí el trasplantólogo, su capacidad, ¿no? Su entrenamiento hace el injerto. Entonces el primer paso es tipificación sanguínea ABO, porque pues ustedes ya lo saben, ahora se configuraría un rechazo hiperagudo del injerto, ¿no? Entonces, ¿cómo es la tipificación de grupo sanguíneo ABO y RH? Pues entonces la estrategia es aglutinación, ¿no? Se utilizan glóbulos rojos del donante y suero del receptor, o glóbulos rojos del receptor y suero del donante. Si hay aglutinación, ¿no? Quiere decir que la prueba resultó positiva y que por lo tanto se va a dar un rechazo, es incompatible. Y si cuando se hace esto no hay aglutinación, lo que significa es que son compatibles para el grupo ABO. Nosotros eso ya lo entendemos, ¿verdad? El grupo ABO. Lo vimos en genética. El siguiente paso es tipificar HLA entre el receptor y el donante, ¿no? Hoy en día el método más utilizado es a través de biología molecular, ¿no? Utilizando la reacción en cadena de la polimerasa con sondas específicas, como la vamos a ver sí, brevemente. En general, entonces, entre mayor sea el número de alelos compartidos entre donante y receptor, mayor es la sobrevivencia del injerto. La tipificación HLA rutina se enfoca especialmente en estos. Mire, en A, en B, ¿no? Y en DR. ¿No? HLA, HLA-B y HLA-DR son los LOCI que predicen la probabilidad de rechazo del injerto. Entonces, hay estas diversas estrategias del HLA serológico, la microlinfocitotoxicidad mediada por complemento, que la vamos a mencionar ahora más en detalle, y la que más se utiliza hoy día es la molecular. Entonces, se hace un estudio genotípico por PCR, SSO es oligonucleótido específico único, ¿no? Es muy similar a la técnica ASO, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se extrae ADN del donante o del receptor, ¿no? Y se añaden los primers que se marcan con biotina. Se amplifica la biotina porque luego es para poder visualizar el ADN amplificado, ¿no? Y se utilizan estos soportes, ¿no? En donde tienen en diferentes lugares sondas marcadas para cada especificidad HLA2. Tipo 2 o tipo 1, pues, ¿no? HLA clase 2. Y luego se revela y se identifica con cuál de estas sondas híbrido, y entonces se genotipifica, se dice, bueno, hay híbrido con la sonda tal. ¿De acuerdo? Ventaja de esta que se pueden utilizar varias, se pueden hacer varias tipificaciones a la vez. Bueno, entonces dijimos básicamente dos técnicas diferentes de laboratorio para identificar antígenos de histocompatibilidad entre donante y receptor. El test de microtoxicidad, que permite pues identificar clase 1 y utiliza antisuero contra antígenos específicos clase 1, y el de linfocitos mezclados para identificar antígenos clase 2. Entonces miremos el test de microtoxicidad. El de microtoxicidad. Linfocitos del donante o del receptor se mezclan con diferentes antisueros. ¿Qué hay en los antisueros? Anticuerpos que van a reconocer células sobre el epítope específico, se unen, y si se unen y se adiciona el complemento, eso va a llevar a la formación de MAC y por tanto a la destrucción de la célula. Lisis se monitorea adicionando colorante que solo va a penetrar en las células donde las membranas fueron rotas por el complemento por MAC. Entonces esta es la idea, mírenlo. Y tenemos 9 anticuerpos diferentes a antígenos HLA-A, clase 1. Y entonces tenemos
dos donantes y un receptor. Y observen que el donante presenta dos alelos, el HLA-A1, ¿cierto? Porque, bueno, miremoslo. Aquí vemos cómo es la técnica, ¿no? Se realiza en cuestión de horas, hay que añadir el complemento, como lo vamos a ver en la técnica, y bueno, y requiere los antisueros para los diferentes tipos de HLA. A ver, si el donante tiene un alelo que es diferente del receptor, y tenemos anticuerpo frente a este alelo, ¿no? Frente a este alelo, entonces observen que si le adicionamos el complemento, aquí como se unió el anticuerpo, lo reconoció, al unirle el complemento, ¿qué le va a pasar? Se le va a formar MAC y entonces se rompe, y cuando se le echa o se le adiciona el colorante, pues la célula lo va a tomar. En cambio, en este caso, observen cómo el anticuerpo no encontró su epítopo, entonces no se fijó. Si le agrega el complemento, no se activa el complemento, por lo tanto el colorante no se va a observar. Entonces ustedes ven claramente aquí que el receptor para este caso, para la tipificación HLA, es A1 a 7, ¿cierto? Y que el donante 2, observen, es A2 a 3, por lo tanto no es compatible. En cambio, el donante 1 sí es compatible, también es A1 a 7. Ahora, eso es para clase 1, pero ahorita para identificar antígenos clase 2, que se llama la reacción de linfocitos mezclados. Los linfocitos del individuo a probar se irradian de tal manera que no pueden proliferar. Claro, si usted irradia, ¿sí?, como lo muestra aquí, usted le destruye el ADN, ¿cierto? Pero por supuesto que le destruye el ADN y si le destruye el ADN, pues no puede reproducirse. Por lo tanto, no va a captar nucleótidos, porque no puede hacer síntesis de ADN. Pero sí puede actuar como célula presentadora de antígenos, ¿no? Y las células del otro individuo entonces se adicionan al cultivo, y la toma de timidina tritiada es indicador de proliferación celular. Claro, timidina es un tritiada, o sea que tiene radiactividad, va a indicar si la célula prolifera, entonces va a incorporar esa radiactividad. Si la célula no prolifera es porque no está incorporando la timidina. ¿Qué hace pues que prolifere? Pues nosotros recordamos, ¿verdad? Aquí tenemos células del receptor, ¿no?, que carecen de, por supuesto, no van a tener las MHC del donante, pero cuando se unen con estas como actúan como donantes, ¿no?, como presentadoras, y este es aloreactivo, entonces por eso es que prolifera, ¿sí? En cambio, aquí, como son idénticos, observen que aquí es el alelo, es el mismo alelo, la del donante como la del receptor, entonces no hay activación por presentación MHC, ¿cierto? No se presenta, no hay activación, se presenta, pero no va a encontrar clones a los reactivos, por lo tanto no va a haber reacción. Es decir, que si hay reacción, quiere decir que no son compatibles. Y en cambio, si no hay reacción, quiere decir que sí, son compatibles para clase 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Se define quién es histocompatible. Luego, ¿qué hay que hacer? Prevenir el rechazo de injerto o tratar el rechazo de injerto. Ya dijimos, trasplante halogénico, inclusive el singénico, requiere de inmunosupresión de por vida. Mayoría de estos tratamientos en uso carecen de especificidad, es decir, ¿qué significa eso? Que generan inmunosupresión generalizada, de tal manera que el huésped queda susceptible a un riesgo incrementado de infección oportunista y, por supuesto, de neoplasmas.
Miren el dato, incidencia de cáncer en pacientes trasplantados es hasta 100 veces mayor, ¿no? Cuando se compara con incidencia de cáncer en individuos no trasplantados. ¿Cuáles son las terapias para prevenir reacciones de rechazo? Pues entonces se utilizan una serie de drogas, ¿no? Que se clasifican pues en inhibidores mitóticos, corticosteroides, metabolitos fúngicos, anticuerpos monoclonales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ciclofosfamida, metotrexate, que ¿qué van a hacer? Bloquear la proliferación, pero de manera generalizada. Entonces por eso es que es tan complicado el tema de la inmunosupresión. Corticosteroides son antiinflamatorios de amplio espectro que tienen pues una serie de efectos, como vamos a ver aquí, colaterales. Ciclosporina A bloquea proliferación de células T colaboradoras y por supuesto la producción de citoquinas, de tal manera que hay una inmunosupresión para prevenir el rechazo agudo, especialmente el trasplante. Anti-CD3, anti-interleuquina 2, antirreceptor, antirligando CD40 para evitar pues que haya activación, ¿no? O proliferación de células T, ¿no? Y prevenir rechazo también agudo del trasplante. Pero miren, efectos adversos de esteroides, por ejemplo, ¿no? Hiperglucemia, desarrollo de diabetes mellitus, colesterol total y fracción de LDL, o sea, hiperlipidemia, alteración en distribución de grasa corporal, lo que se llama el síndrome de Cushing, balance de calcio negativo en el organismo, osteoporosis, bueno, cuadros psiquiátricos o de la ciclosporina. Mire, todas las los efectos adversos, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, hipertensión, hipertricosis, fases toscas, hiperplasia, neurológicos, como todos estos, musculoesqueléticos, efectos metabólicos, bueno. Y también lo que decíamos, ¿no? Incidencia mayor de cáncer. Entonces, ese es el dolor de cabeza de los trasplantólogos, ¿no? Y, por supuesto, de las personas que requieren un injerto. Por más histocompatible que sea la persona, va a requerir de por vida inmunosupresión. Pero mire la hermosura. Esto es Made in Colombia, Valle del Cauca. El grupo del profesor Oscar Gutiérrez, y esta es una noticia, pues, ustedes la están recibiendo de primera mano. El grupo del profesor Oscar Gutiérrez de Univalle estará publicando en este mes en Colombia Médica un trabajo histórico. Escuchen, ¿por qué lo conozco de primera mano? Porque mi hermano trasplantólogo hace parte de este grupo. De hecho, fue el que, junto con el otro cirujano, operaron a este marrano, a este cerdo. El trabajo se va a llamar, está en este momento en borrador, se va a llamar Supervivencia a largo plazo de trasplante de pulmón sin inmunosupresión. Sin inmunosupresión. Escuchen, jovencito y jovencita. Por eso va a ser histórico. Sin inmunosupresión. Inducción de tolerancia por cocultivo previo con células madre mesenquimales del receptor, lo que se llama quimerización selectiva del órgano, en un biomodelo porcino. ¿No? A los 2 años, miren el dato, a los 2 años, posimplante, bueno, detalles de esto, fue un alotrasplante, ni siquiera fue singénico, pues, o sea, ni siquiera se buscó histocompatibilidad, ni siquiera. Fue un alotrasplante, pero sin histocompatibilidad. A los 2 años del posimplante no presentó fenómenos inflamatorios ni tampoco infiltrado en los tejidos. Imagínense, a los 2 años, ¿no? El biomodelo actualmente tiene 30 meses de sobrevida, el cerdito que operaron. Tiene actualmente 30 meses de sobrevida y perfectamente sano. Histórico lo que se viene. Pero escuchen, el profe Gutiérrez, mire lo que hizo.
Este trabajo es para publicarlo en cualquier revista de estas top, ¿no? De cualquiera de estas que también son, ya sabemos, tienen un grupo editorial pues que solo piensa en dinero, y el profe, en su sabiduría que hizo, Colombia Médica, va a publicar es en Colombia Médica, porque como esto va a marcar un hito, luego todas las publicaciones se van a tener que referir a este primer trabajo. Por lo tanto, va a aparecer es Colombia Médica, no Lancet, no Science, no Nature, nada de eso. O sea que fabuloso, fabuloso. Esto va, si se logra hacer en el modelo humano, esto va a cortar con un negocio gigante que es el de la inmunosupresión y con un paradigma que domina, que es el de las drogas, la utilización excesiva de drogas. Entonces, ténganlo presente. Muy pronto aparecerá porque esto todavía es el borrador. Así se va a llamar, ¿no? Así se va a llamar el artículo. Están haciéndole ajustes. A mí me lo pasaron también, pues mi hermano, se lo pasaron a él para que él hiciera alguna sugerencia del borrador y él también me lo pasó a mí. Yo conozco personalmente al profe Gutiérrez. De tal manera, pues, que hay que valorar esta propuesta colombiana. La idea, ya les voy a contar un poquito de cuál es la quimerización. ¿Qué significa quimerizar? Pues el término quimerización, ustedes lo conocen de genética. Quimerizar significa, es un término que se utilizó de la mitología griega, que significa, o trataba de resaltar, animales que tenían partes de otros animales, por ejemplo, cola de león, ¿no? Garras, eh, cabeza, garras de un ave, cabeza de un mamífero, eso es una quimera, o sea que tiene de diferentes fuentes, ¿no? De diferentes especies. Aquí en este caso es de diferentes individuos. Entonces, ¿qué se hace? El órgano del donante se quimeriza, ¿no? Se quimeriza ¿con qué? Con células madre mesenquimales del receptor. Entonces el órgano queda, comillas, como forrado por células madre del receptor, de tal manera que no lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque el órgano está siendo forrado por células del propio receptor y por lo tanto no va a haber rechazo, ¿no? Lo notable es que en el modelo de cerdo, después de 2 años, que equivalen en años humanos, equivaldrían alrededor de 18 años. No hubo ni fenómeno inflamatorio ni infiltrado en tejido. Bueno, espero pues que estudien bastante y nos vemos para hacer el taller este jueves.